Bienvenido a Oración Sonora. Este es un espacio sagrado donde unimos nuestras voces y corazones para reflexionar, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Hoy quiero invitarte a que respires profundo, te relajes y abras tu corazón. Porque cada palabra que escucharás está pensada para inspirarte, darte esperanza y recordarte que nunca estás solo. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para que juntos sigamos creciendo en fe y amor. Ahora, acompáñame en esta poderosa reflexión y oración. Hola, alma querida. Te invito a hacer una pausa, a respirar profundo y a permitir que el ruido del mundo se desvanezca por un momento. Hoy no vamos a estudiar un texto antiguo con la frialdad de un historiador, ni a debatir con la vehemencia de un teólogo. Hoy vamos a caminar juntos, tú y yo, por las polvorientas veredas de Galilea, a sentarnos en la orilla de su mar y a escuchar el eco de una historia que cambió el mundo para siempre. Vamos a abrir el Evangelio según San Marcos. Este no es un libro largo ni adornado. Es un relato vibrante, urgente, casi sin aliento. La palabra que más se repite es inmediatamente. Marcos no se detiene en genealogías ni en largos discursos de la infancia de Jesús. Él nos toma de la mano y nos sumerge de golpe en la acción, porque tiene algo urgente que mostrarnos, alguien a quien presentarnos. Se cree que Juan Marcos, el autor, fue un joven compañero del apóstol Pedro. Y al leer sus palabras, es como si estuviéramos sentados junto a una fogata, escuchando al viejo pescador, a Pedro, relatar con ojos encendidos sus recuerdos del maestro. Este evangelio es un torbellino de milagros, de enseñanzas directas y de confrontaciones. Pero sobre todo, es la respuesta a la pregunta más importante que jamás se ha hecho la humanidad, una pregunta que resuena en cada capítulo, en cada milagro, en cada mirada de Jesús: ¿quién es este hombre? Acompáñame en este viaje. No como un espectador, sino como un discípulo. Abramos el corazón, no solo la mente, y dejemos que esta historia, tan antigua y tan nueva, nos hable hoy. Capítulo 1, el comienzo inmediato. El telón se levanta, no en un palacio, sino en el desierto. Una voz ruge como un león, una figura vestida con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Es Juan el Bautista, el heraldo, el que prepara el camino. Su mensaje es simple y directo: arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar y de vivir, porque alguien más grande está por llegar. Alguien tan poderoso, dice Juan, que ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y entonces, aparece. Sin fanfarrias, sin comitivas. Jesús de Nazaret viene y se mete en el río Jordán para ser bautizado. Imagina la escena: el agua lodosa, el sol de Judea, y este hombre, el Hijo de Dios, haciendo fila con los pecadores, identificándose con nuestra fragilidad. Y al salir del agua, el cielo se rasga. No se abre suavemente, se rasga. El Espíritu Santo desciende como una paloma, y una voz retumba desde lo alto: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este primer instante, Marcos nos da la clave de todo: este Jesús es, sin lugar a dudas, el Hijo de Dios. Inmediatamente, nos dice Marcos, el Espíritu lo impulsa al desierto. 40 días de soledad, de prueba, de comunión íntima con el Padre y de enfrentamiento con la tentación. Y de allí, sale fortalecido, listo. Su primer mensaje público es un eco del de Juan, pero con una nueva dimensión: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. No es una sugerencia, es una proclamación. El tiempo de la espera ha terminado. El reino de Dios no es un concepto lejano, está aquí, ahora, en su persona. Y camina junto al mar de Galilea. Ve a Simón y a Andrés, pescadores, hombres rudos, lanzando sus redes. Y les dice dos palabras: síganme. Y ellos, inmediatamente, dejan todo y lo siguen. Lo mismo con Jacobo y Juan. ¿Qué vieron en sus ojos? ¿Qué escucharon en su voz? Vieron una autoridad que no era de este mundo. Una invitación a una aventura mucho más grande que cualquier pesca. El capítulo termina en un torbellino de actividad. Entra en la sinagoga de Capernaum y enseña con una autoridad que asombra a todos. Libera a un hombre de un espíritu inmundo, sana a la suegra de Pedro, y al atardecer, toda la ciudad se agolpa a su puerta con sus enfermos y atormentados. Y él los sana. A todos. Reflexionemos un momento. Así empieza el ministerio de Jesús. Con una identidad divina confirmada, una misión clara, un poder innegable y una compasión infinita.
Él no espera, actúa. Él no teoriza, transforma. Y nos hace la misma invitación que a esos pescadores. Sígueme. ¿Estamos dispuestos, como ellos, a dejar nuestras redes, nuestras seguridades, nuestras rutinas, nuestros miedos para seguirle a Él? Oración. Señor Jesús, al comenzar este viaje a través del Evangelio de Marcos, te pido un corazón dispuesto. Ayúdame a escuchar tu llamado en medio de mi vida cotidiana. Dame el valor para dejar mis redes y seguirte sin dudar. Que tu autoridad ponga orden en mi caos y que tu compasión sane mis heridas. Amén. Capítulo 2. Rompiendo barreras. El ministerio de Jesús continúa, y con él, comienza a crecer la tensión. Jesús no encaja en los moldes religiosos de su tiempo. Él es como un vino nuevo que no puede ser contenido en los odres viejos de la tradición humana. La escena es inolvidable. Jesús está enseñando en una casa en Capernaum, y está tan llena que no cabe nadie más. Afuera, 4 hombres traen a su amigo paralítico en una camilla. No pueden entrar. Pero su fe es más grande que cualquier obstáculo. Suben al techo, hacen un agujero y bajan a su amigo justo delante de Jesús. Imagina el polvo cayendo, el asombro de la gente. Jesús no se molesta por la interrupción. Se maravilla por su fe. Y le dice al paralítico algo inesperado: Hijo, tus pecados te son perdonados. El silencio debió ser total. Los maestros de la ley, sentados allí, pensaron en sus corazones: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto es una blasfemia. Jesús, que conoce sus pensamientos, los confronta. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se vuelve hacia el paralítico y le ordena: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue. Jesús no solo sana el cuerpo, sana el alma. Él va a la raíz del problema, a la fractura más profunda de la humanidad, el pecado. Y demuestra que tiene el poder de Dios para restaurarnos por completo. Poco después, llama a un hombre llamado Leví, un recaudador de impuestos, un publicano. Para los judíos, los publicanos eran lo peor, traidores que trabajaban para Roma y se enriquecían a costa de su propio pueblo. Eran considerados impuros. Y Jesús no solo lo llama a ser uno de sus discípulos, sino que va a su casa y come con él y con toda una multitud de pecadores. Los fariseos, los guardianes de la pureza religiosa, se escandalizan. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es uno de los pilares de su misión: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús vino por los que están rotos, por los que la sociedad margina, por los que la religión condena. Vino por ti y por mí. Él no nos pide que nos limpiemos antes de venir a Él. Él nos invita a su mesa, tal como somos, para limpiarnos con su gracia. Este capítulo nos desafía profundamente. ¿Juzgamos a los demás por su apariencia o su pasado? ¿Construimos muros de religiosidad para mantener a los pecadores fuera de nuestras vidas y de nuestras iglesias? ¿O tenemos el corazón de Jesús, que busca activamente a los perdidos, a los enfermos, a los marginados, para ofrecerles sanidad y un lugar en la mesa? Oración. Padre misericordioso, perdóname por las veces que me he sentido superior a otros. Rompe los odres viejos de mi corazón, mis prejuicios y mi orgullo. Lléname con el vino nuevo de tu amor, un amor que no conoce barreras, que busca al perdido y que celebra con el pecador arrepentido. Ayúdame a ser un médico de almas, no un juez. Amén. Capítulo 3. Un reino unido, un corazón dividido. La controversia alrededor de Jesús sigue creciendo. Ahora el conflicto se centra en el día de reposo, el sábado, un pilar sagrado de la vida judía. Jesús entra en la sinagoga y ve a un hombre con una mano seca, atrofiada. Sus enemigos lo observan, esperando a ver si lo sanará en sábado para poder acusarlo. Jesús, conociendo su dureza de corazón, pone al hombre en el centro de la congregación. Los expone. Y les hace una pregunta que desarma: ¿es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Nadie responde. El silencio es una confesión de su hipocresía. Marcos nos dice que Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, mira a su alrededor con enojo. Es un enojo santo, una ira contra la religión que valora más una regla que a una persona. Y le dice al hombre: extiende tu mano.
y al hacerlo, su mano fue restaurada. Para Jesús, las personas siempre están por encima de las reglas. La compasión siempre triunfa sobre el legalismo. El sábado fue hecho para bendecir al hombre, no el hombre para ser esclavo del sábado. La oposición se formaliza. Los fariseos y los herodianos, enemigos políticos naturales, ahora se unen con un propósito común: destruir a Jesús. Mientras tanto, la popularidad de Jesús entre la gente común explota. Multitudes de todas partes lo siguen, buscando sanidad y esperanza. Él se retira a un monte y elige a 12 hombres, a quienes nombra apóstoles. 12, como las 12 tribus de Israel. Él está formando un nuevo pueblo de Dios, con Él en el centro. Su misión, estar con Él, ser enviados a predicar y tener autoridad para expulsar demonios. Pero la oposición no solo viene de fuera. Viene de su propia familia. Creen que ha perdido la cabeza. Intentan llevárselo a casa. Y los maestros de la ley de Jerusalén lanzan la acusación más terrible: tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. La respuesta de Jesús es lógica y profunda. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Si él está luchando contra el mal, no puede ser parte del mal. De hecho, su poder sobre los demonios prueba que alguien más fuerte ha llegado para atar al hombre fuerte y saquear sus bienes. Jesús es ese alguien más fuerte que ha venido a liberar a los cautivos del poder de las tinieblas. Y en medio de todo esto, define quién es su verdadera familia. Cuando le dicen que su madre y sus hermanos lo buscan, él mira a la multitud sentada a su alrededor y dice: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». La familia de Dios no se define por la sangre, sino por la obediencia y la fe. Al seguir a Jesús, entramos en una nueva familia, una comunidad unida por un amor y un propósito que trascienden todo lo demás. Este capítulo nos pregunta: ¿a qué reino pertenecemos? ¿Nuestros corazones están divididos, tratando de servir a Dios y a nuestros propios intereses? ¿Estamos dispuestos a ser parte de la verdadera familia de Jesús, aquellos que escuchan y hacen la voluntad del Padre? Oración: Señor Jesús, te pido que sanes la dureza de mi corazón. No permitas que la religión seca me impida ver la necesidad de las personas a mi alrededor. Ayúdame a elegir siempre hacer el bien, a valorar a las personas por encima de las reglas. Úneme a tu verdadera familia, y que mi mayor anhelo sea hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Capítulo 4. Semillas y tormentas. Jesús se sienta en una barca, en la orilla del mar, y comienza a enseñar a la multitud a través de parábolas. Las parábolas son historias terrenales con un significado celestial. No son simples ilustraciones, son ventanas al misterio del reino de Dios, diseñadas para revelar la verdad a los que tienen un corazón abierto y para ocultarla a los que son orgullosos y cerrados. La parábola principal es la del sembrador. Un sembrador sale a esparcir la semilla, que es la palabra de Dios. Parte de la semilla cae en el camino y las aves se la comen, es el corazón endurecido que ni siquiera permite que la palabra entre. Otra parte cae en pedregales, donde brota rápidamente pero no tiene raíz y se seca con el sol de la prueba, es el corazón superficial y emocional. Otra cae entre espinos, las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas, que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es el corazón dividido y distraído. Pero una parte cae en buena tierra, y da fruto, 30, 60 y hasta 100 por uno. Es el corazón receptivo, humilde y obediente. Jesús nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Cómo recibo la palabra de Dios en mi vida? ¿Permito que el enemigo la arrebate, que las pruebas me hagan dudar, o que las preocupaciones de este mundo la ahoguen? ¿O estoy cultivando un corazón que pueda recibir la semilla y dar fruto abundante? Luego cuenta otras parábolas breves: la lámpara que no se pone debajo de la cama sino en el candelero, porque la verdad del reino está destinada a ser revelada. Y la semilla que crece por sí sola, un recordatorio de que el crecimiento del reino es obra de Dios, misteriosa y segura, aunque no siempre veamos cómo sucede. Y la del grano de mostaza, la más pequeña de las semillas que se convierte en un árbol tan grande que las aves pueden anidar en sus ramas. Así es el reino de Dios, comienza de forma pequeña, casi invisible, en un corazón, en una comunidad, pero tiene el poder de crecer y extenderse hasta llenar la tierra. Después de un largo día de enseñanza, Jesús dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Se desata una tormenta furiosa.
Las olas azotan la barca, que comienza a llenarse de agua. Los discípulos, pescadores experimentados, están aterrorizados. ¿Y Jesús, dónde está? Durmiendo en la popa sobre un cabezal. Su paz en medio del caos es tan asombrosa como la propia tormenta. Ellos lo despiertan desesperados: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levanta, y con la misma autoridad con la que sanó y enseñó, reprende al viento y le dice al mar: calla, enmudece. Y la tormenta cesa. Se produce una calma absoluta. Y entonces les hace una pregunta que resuena hasta hoy en nuestros propios corazones atribulados: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, pero aún no comprendían quién estaba con ellos en la barca. Todos nosotros enfrentamos tormentas en la vida. Tormentas de enfermedad, de pérdida, de duda, de miedo. Y en medio de la tempestad, nuestra primera reacción es preguntarnos: Señor, ¿dónde estás? ¿No te importa que me hunda? Este pasaje nos asegura que Él está en la barca con nosotros. A veces puede parecer que duerme, pero su presencia es nuestra seguridad. Y Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta, ya sea a nuestro alrededor o dentro de nuestro corazón. La pregunta que nos hace no es si habrá tormentas, sino si confiaremos en Él en medio de ellas. Oración: Padre Celestial, examina mi corazón. Ayúdame a arrancar las piedras y los espinos para que tu palabra pueda echar raíces profundas en mí y dar fruto. Señor Jesús, en medio de las tormentas de mi vida, cuando el miedo me inunde, ayúdame a recordar que estás en mi barca. Aumenta mi fe. Enséñame a descansar en tu soberanía y a confiar en tu poder para traer calma a mi alma. Amén. Capítulo 5. Restauración radical. Al cruzar el mar, llegan a la región de los Gerasenos. Inmediatamente, un hombre sale de entre los sepulcros a su encuentro. Esta no es una simple enfermedad. Es la imagen más desoladora de la deshumanización. Un hombre poseído por una legión de demonios. Vive entre los muertos, grita día y noche, se hiere a sí mismo con piedras. La sociedad ha intentado controlarlo con cadenas, pero las ha roto todas. Está completamente solo, atormentado, sin esperanza. Pero cuando ve a Jesús a lo lejos, corre y se postra ante Él. Incluso en su estado, algo dentro de él reconoce la autoridad divina. Jesús, con una simple orden, libera al hombre, permitiendo que los demonios entren en una piara de cerdos que se precipita al mar. La transformación es instantánea y total. La gente del pueblo sale y encuentra al hombre que antes era un terror, ahora sentado, vestido y en su juicio cabal. Pero en lugar de alegrarse, tienen miedo. El poder que acaban de presenciar es demasiado grande, demasiado disruptivo. Y le ruegan a Jesús que se vaya de su región. A veces, nos sentimos más cómodos con nuestro caos familiar que con el poder transformador de Dios. El hombre liberado quiere seguir a Jesús, pero Jesús le da una misión diferente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Tu testimonio personal es la herramienta más poderosa que tienes. Mientras Jesús regresa, la multitud lo agobia. Un hombre importante, un líder de la sinagoga llamado Jairo, se abre paso y cae a sus pies, suplicando: mi hijita está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva. Jesús va con él. Pero en el camino, sucede una interrupción. Una mujer que había sufrido de hemorragias durante 12 largos años. 12 años de enfermedad crónica, de impureza religiosa, de aislamiento social y de ruina económica, gastando todo en médicos sin mejorar. Ella piensa: si tan solo toco su manto, seré sanada. Se acerca por detrás entre la multitud y toca su ropa. Al instante, la hemorragia se detiene. Jesús se detiene. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos no entienden. Todos lo están tocando. Pero Jesús sintió que poder había salido de él. No fue un toque casual, fue un toque de fe desesperada. La mujer, temblando, se postra y le cuenta toda la verdad. Y Jesús la mira con ternura y le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, y queda sana de tu aflicción. Él no solo la sana, la llama hija, restaurando su dignidad y su lugar en la comunidad. En ese momento, llegan noticias de la casa de Jairo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Es el fin. La esperanza se ha extinguido. Pero Jesús le dice a Jairo las palabras que todos necesitamos escuchar en nuestros momentos más oscuros: no temas, cree solamente.
Llegan a la casa y encuentran el caos del duelo. Jesús los echa a todos fuera y entra solo con los padres y 3 de sus discípulos. Toma la mano de la niña muerta y le dice en arameo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña de 12 años se levantó y comenzó a caminar. Este capítulo nos muestra el poder de Jesús sobre las fuerzas demoníacas, sobre la enfermedad crónica y sobre la muerte misma. Él restaura al marginado, dignifica a la invisible y devuelve la vida a la que se había ido. No hay situación tan desesperada, tan rota o tan final que esté fuera del alcance de su poder restaurador. La única condición que nos pide es la fe, la confianza en que Él puede y quiere intervenir, incluso cuando todo parece perdido. Oración, Señor, tú eres el gran restaurador. Te traigo mis tormentos internos, mis enfermedades ocultas, mis muertes y mis pérdidas. Toca mi vida como tocaste a esa mujer. Háblame con autoridad como le hablaste a esa niña. Líbrame de todo lo que me ata, como liberaste a ese hombre atormentado. En medio de las malas noticias y la desesperanza, ayúdame a escuchar tu voz diciendo, no temas, cree solamente. Amén. Capítulo 6 al 10, el camino del siervo. A partir de este punto, el Evangelio de Marcos nos lleva por un camino cada vez más enfocado en el discipulado y en la verdadera identidad de Jesús, no solo como un hacedor de milagros, sino como el Mesías sufriente. Jesús regresa a su propio pueblo, Nazaret, pero allí encuentra incredulidad. La gente que lo vio crecer no puede ver más allá del carpintero, el hijo de María. Se ofenden de él. Y Jesús se maravilla de su falta de fe y no pudo hacer allí muchos milagros. Es un recordatorio doloroso de que la familiaridad puede generar desprecio y cegarnos a la obra de Dios. Luego envía a los 12 de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les instruye a viajar ligeros, dependiendo completamente de Dios y de la hospitalidad de la gente. Aprenden que el ministerio no es un camino de popularidad, sino de servicio y dependencia. Vemos la compasión inagotable de Jesús en la alimentación de los 5.000. Ve a la multitud como ovejas que no tienen pastor y su corazón se conmueve. Con solo 5 panes y 2 peces, alimenta a una multitud, mostrando que en sus manos, lo poco se convierte en más que suficiente. Es una imagen del pan de vida que solo Él puede ofrecer para satisfacer el hambre más profunda de nuestra alma. Inmediatamente después, en medio de la noche y de una tormenta, camina sobre el agua hacia sus discípulos, revelando su dominio sobre la naturaleza misma y diciéndoles, tengan ánimo, soy yo, no teman. Sin embargo, el conflicto con los líderes religiosos se intensifica. Lo acusan de quebrantar las tradiciones de los ancianos. Jesús los expone, mostrándoles cómo sus tradiciones humanas a menudo anulan el mandamiento de Dios. Les enseña que la verdadera impureza no viene de lo que entra en el cuerpo, sino de lo que sale del corazón, los malos pensamientos, la envidia, el orgullo. La verdadera transformación debe ser interna. El Evangelio nos lleva entonces al corazón de la revelación de Marcos. Cerca de Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después de escuchar las opiniones populares, les pregunta directamente, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Es la pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Pedro, hablando por todos, declara, tú eres el Cristo, el Mesías. Este es el punto de inflexión. Inmediatamente después de esta confesión, Jesús comienza a enseñarles lo que realmente significa ser el Mesías. Que debe padecer mucho, ser desechado, ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, que acaba de confesar a Jesús como el Mesías conquistador de sus sueños, no puede aceptarlo. Reprende a Jesús. Y Jesús le responde con las palabras más duras del Evangelio, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ser un seguidor de Jesús no es un camino de gloria terrenal, sino de autonegación y de cargar la cruz. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Este es el corazón paradójico del discipulado. Poco después, lleva a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y se transfigura ante ellos. Su rostro brilla, sus ropas se vuelven resplandecientes. Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, aparecen hablando con él. Es un destello de su gloria divina, una confirmación para los discípulos de que, a pesar del camino de sufrimiento que les espera, Él es verdaderamente el Hijo glorioso de Dios. El resto del camino a Jerusalén está lleno de enseñanzas sobre la humildad, el servicio y el costo del discipulado.
Nos enseña a recibir a los niños, a no buscar ser los primeros, sino los últimos y los siervos de todos. Confronta al joven rico que no puede dejar sus posesiones para seguirlo, enseñando cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Y resume su propia misión en una frase que define todo el Evangelio de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este es nuestro Rey. Un Rey que se arrodilla. Un Mesías que sufre. Un Dios que sirve. El camino que nos invita a seguir no es de poder, sino de servicio, no de autoengrandecimiento, sino de autosacrificio. Oración: Señor Jesús, ayúdame a responder a la gran pregunta, ¿quién eres tú para mí? Que mi respuesta no sea solo con palabras, sino con mi vida. Líbrame de mis falsas expectativas de un camino fácil. Enséñame el valor de tomar mi cruz cada día. Que no busque ser servido, sino servir. Moldéame a la imagen de tu humildad y dame la fuerza para perder mi vida por ti, sabiendo que solo en ti la encontraré verdaderamente. Amén. Capítulos 11 al 16, la semana final y la victoria silenciosa. El ritmo del Evangelio se acelera dramáticamente. Entramos en Jerusalén. Jesús entra montado en un pollino, en cumplimiento de la profecía, aclamado por la multitud como un rey. Pero es un rey humilde. Al día siguiente, va al templo, el corazón de la vida religiosa judía, y lo encuentra convertido en un mercado. Con una autoridad imponente, vuelca las mesas de los cambistas y expulsa a los vendedores, declarando: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Es un acto profético de juicio contra una religión vacía y corrupta. Los días siguientes están llenos de confrontaciones. Los líderes religiosos intentan atraparlo con preguntas sobre los impuestos, la resurrección y el mandamiento más importante. Pero en cada ocasión, Jesús responde con una sabiduría que los desarma y expone su hipocresía. Mientras tanto, elogia la fe sencilla de una viuda pobre que da sus 2 únicas monedas, mostrando que para Dios, el valor de la ofrenda no está en la cantidad, sino en el sacrificio del corazón. Sentado en el monte de los olivos, con la majestuosidad del templo a la vista, Jesús profetiza su destrucción y habla a sus discípulos sobre las señales del fin, exhortándolos a velar y estar preparados. El drama se intensifica. En Betania, una mujer unge la cabeza de Jesús con un perfume carísimo. Algunos lo critican como un desperdicio, pero Jesús la defiende. Ella ha comprendido lo que los demás no, que Él se prepara para su muerte, y le ha ofrecido un acto de amor extravagante y profético. Mientras ella lo unge para su sepultura, uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, va a los principales sacerdotes para traicionarlo. El contraste es desgarrador. Llega la noche de la Pascua. Jesús comparte una última cena con sus 12. Instituye la cena del Señor, el pan y el vino, como símbolos de su cuerpo que será entregado y su sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Anuncia que uno de ellos lo traicionará. Luego van al huerto de Getsemaní. Aquí vemos la humanidad más profunda de Jesús. Su alma está angustiada hasta la muerte. Les pide a sus discípulos más cercanos que velen con él, pero se duermen. Él se postra en tierra y ora: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es la rendición total a la voluntad del Padre, aún en medio de una agonía indescriptible. Judas llega con una multitud armada. Con un beso, lo entrega. Pedro intenta defenderlo con una espada, pero Jesús lo detiene. Todos sus discípulos lo abandonan y huyen. Es llevado a un juicio ilegal en medio de la noche. Falsos testigos se presentan, pero sus testimonios no concuerdan. Finalmente, el sumo sacerdote le pregunta directamente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde con una afirmación clara y definitiva: yo soy. Lo condenan por blasfemia. Lo escupen, lo golpean, se burlan de él. Mientras tanto, en el patio, Pedro, el que había prometido morir por él, lo niega 3 veces. Y el gallo canta. El corazón de Pedro se rompe. Lo llevan ante Pilato, el gobernador romano, quien no encuentra culpa en él, pero cede a la presión de la multitud enfurecida que grita: crucifícalo. Liberan a un asesino, Barrabás, y condenan al autor de la vida. Los soldados romanos lo azotan, le ponen una corona de espinas y un manto de púrpura, y se arrodillan ante él en una burla cruel. Lo obligan a cargar su propia cruz hacia un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera.
Allí lo crucifican entre dos ladrones. Mientras sufre, la gente se burla de él. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubre la tierra. Y a las 3, Jesús clama con una voz potente, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el grito del siervo sufriente, que lleva sobre sí el peso de todo el pecado y la separación del mundo. Entonces, con un último clamor, entrega su espíritu. Y en ese instante, el velo del templo, esa cortina masiva que separaba el lugar santísimo del resto del templo, se rasga en dos, de arriba a abajo. El camino a la presencia de Dios queda abierto para todos. El centurión romano que estaba al pie de la cruz, al ver cómo había muerto, declara la gran confesión de fe del Evangelio, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Su cuerpo es bajado de la cruz y puesto en una tumba prestada, sellada con una gran piedra. El silencio cae. La esperanza parece muerta. El rey ha sido ejecutado. El siervo ha cumplido su misión. Pero la historia no termina aquí. Al amanecer del primer día de la semana, 3 mujeres van a la tumba para ungir el cuerpo. Encuentran la piedra removida. Dentro, no hay un cuerpo, sino un joven vestido de blanco que les da el mensaje más revolucionario de la historia: no se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Les da una orden: vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, como les dijo. El Evangelio de Marcos, en su forma más antigua, termina aquí, con las mujeres huyendo de la tumba, temblando y asombradas, sin decir nada a nadie, porque tenían miedo. Es un final abrupto, casi inquietante. Nos deja sin aliento, con la noticia de la tumba vacía resonando en nuestros oídos. Nos obliga a nosotros, los lectores, a completar la historia. ¿Nos quedaremos en el miedo y el silencio, o correremos a anunciar la increíble noticia de que Él está vivo? Esa noticia lo cambia todo. La cruz no fue una derrota, fue una victoria. La muerte no tuvo la última palabra. El siervo sufriente es el Rey resucitado. El que murió por nuestros pecados ahora vive para darnos una nueva vida. Conclusión y llamado final: hemos viajado a través del Evangelio de Marcos. Hemos visto el poder de Jesús, su compasión, su sabiduría. Hemos sentido la tensión creciente, hemos caminado con él el doloroso camino a la cruz y nos hemos asombrado ante el silencio de la tumba vacía. El Evangelio de Marcos no es simplemente una biografía. Es una invitación. Es un llamado urgente a responder a la pregunta que lo atraviesa todo: ¿quién es Jesús para ti? No es suficiente admirarlo como un gran maestro o un hacedor de milagros. Él reclama ser mucho más: el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor de todo. La tumba vacía no es un mero hecho histórico, es la fuente de nuestra esperanza viva. Significa que el perdón es real, que la transformación es posible, que la muerte no es el final, que el reino de Dios ha irrumpido en nuestro mundo roto y nada volverá a ser igual. El llamado de Jesús resuena hoy con la misma urgencia que en las orillas de Galilea: sígueme. No te llama a una religión de reglas y rituales, sino a una relación viva y personal con Él. Te invita a dejar tus redes, tus miedos, tu autosuficiencia y a confiar en Él. Te invita a tomar tu cruz, a morir a tu egoísmo, para encontrar la verdadera vida en el servicio a Él y a los demás. Quizás hoy te sientes como el paralítico, necesitado de perdón y sanidad. Quizás te sientes como la mujer con el flujo de sangre, buscando desesperadamente un toque de esperanza. O como Jairo, enfrentando una situación que parece muerta y sin solución. O como los discípulos en la tormenta, a punto de perecer por el miedo. A cada uno de nosotros, Jesús nos dice: no temas, cree solamente. Tu fe te ha salvado. Calla, enmudece. Yo soy. El final abrupto de Marcos es un regalo. Porque la historia no ha terminado. Continúa en nosotros. Tú y yo somos ahora los que debemos llevar el mensaje de la tumba vacía a un mundo que necesita desesperadamente buenas noticias. Te invito a hacer de este momento un momento sagrado. A responder a su llamado. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu Hijo, Jesús. Gracias por permitirnos caminar con Él a través de estas palabras. Gracias por su vida de servicio, por su muerte de sacrificio y por su gloriosa resurrección. Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Perdona mis pecados, sana mis heridas, calma mis tormentas. Te entrego mi vida, mis miedos, mis sueños. Quiero seguirte. Enséñame a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y a vivir cada día para ti. Llena mi corazón de tu Espíritu Santo, para que pueda ser como esa buena tierra, que recibe tu palabra y da fruto para tu gloria. Y que mi vida entera sea un testimonio de las grandes cosas que has hecho por mí, proclamando a un mundo perdido y quebrantado que hay esperanza, hay perdón y hay vida nueva en el nombre de Jesús, el siervo Rey, el Salvador resucitado. Amén.